¿sí? Pero es mérito tuyo, mérito tuyo. No, Yo no, siempre he sido un grip profesor universitario, no. 40 años y quería ser jockey, esta es la verdad. Bueno, lo de jockey lo dejamos, pero la sabiduría la tenés latente y permanente. Y tratábamos de entender, estaba hablando recién con un amigo, con Sebastián, de la encíclica del Papa León XIV y la inteligencia artificial y las nuevas herramientas y lo que pretende el gobierno precisamente de todo esto. Y yo decía, este es un gobierno que indudablemente está debilitado porque la realidad nos indica que está debilitado. Y bueno, me parecía interesante poder escucharte a vos hablar precisamente de estas cosas, ¿sí? Contame. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, hay un efecto que ellos están teniendo. La destrucción es más grande que la creación. En la teoría de ellos, en la teoría de la economía liberal, hay una el capitalismo es una destrucción creadora. Destruye, por ejemplo, las maquinarias nuevas, la nueva tecnología, la inteligencia artificial, destruye para crear algo mejor. Así como el telar mecánico reemplazó al telar manual, o la máquina a vapor, todos estos grandes inventos del capitalismo, dice que con inteligencia artificial va a pasar lo mismo. Pero si fuera así, pongámosle que sea así, que sea cierto que la inteligencia artificial aumenta la productividad de la economía. Pero estamos destruyendo puestos de trabajo. Hay más de 300.000 puestos de trabajo. Hay fábricas que se cierran, una fábrica que se cierra no se vuelve a abrir. Y además, ¿en qué vamos a aplicar la inteligencia artificial? Si nosotros, el principal motor de la economía argentina tiene que ser el consumo interno, la demanda interna. Y ellos tienen una economía oriental exterior, pero vendiendo materia prima. Porque si vos dijeras, no, vendemos productos de alto valor agregado, pero vendemos petróleo crudo, vendemos litio en la sal, ni siquiera vendemos la soja, vendemos lana sucia cuando se da cuenta que ni siquiera lo más mínimo elemental para crear trabajo acá. Los países que nos compran soja en grano, aceite PLC de menor cantidad, pero sobre todo soja en grano, petróleo, litio en sal. Nos van a comprar cobre, el mineral de cobre, no el laminado de cobre, no los filamentos de cobre. Entonces, no hay industrialización. Y como decía Carlos Pellegrini, sin industria no hay nación. O sea, entonces acá nos encontramos en un país que puede adoptar, puede pegar un salto tecnológico, porque el conocimiento tecnológico de la inteligencia artificial viene afuera, lo puede adoptar. Pero ¿para qué sectores? No mueve toda la economía argentina, mueve un sector importante, lo va a vincular al exterior, van a tener mejores conexiones, mejor comunicación. Para el delirio de él, esto que él dice que de Milei, que la inteligencia artificial va a hacer que la Argentina sea como la Ámsterdam en la época de los grandes comercios, de los grandes navegantes, como la Ámsterdam. En realidad, la Argentina de Milei, en vez de parecerse a Ámsterdam, se va a parecer a Batavia, hoy se llama Yakarta, que era la capital del comercio inglés en lo que es hoy en día Indonesia, y que tenía un sistema esclavista y estaba cercado por temor a que el pueblo circundante los invadiera, estaba cercado en defensa y no dejaba entrar a nadie que no fuera autorizado por el reino holandés. Horacio, déjame decirte esto, digo, hoy hay un gran debate, o por lo menos nosotros que todos los días hablamos con gente que tiene algún grado de penetración en otra gente, ¿sí? Dirigentes políticos, la mayoría economistas, muchos, consultores también, y hoy hay una enorme pelea, una gran pelea, o la gran pelea es el nacionalismo versus la globalización. Hoy el nacionalismo implica reindustrializar el país, recuperar puestos de trabajo, la globalización implica otra cosa. ¿Sí? Vos hacías referencia, como a partir de algo que te dije yo, de Vicuña, Vicuña tiene otro nombre, que es una explotación minera que se va a fijar en San Juan y que va a permitir que aparezcan o que se creen un montón de puestos de trabajo que van a estar ocupados por los chinos, que entre paréntesis van a vivir en hogares que no van a ser ni construidos por argentinos, sino que los van a traer a partir de módulos que van a instalar como si fuera, no sé, una carpa, ¿sí? Digo, reflexioname un poquito sobre eso, sobre esto, nacionalismo, globalización. Claro, la globalización que nos imponen la de peor especie.
Vicuña Corp, que así se llama el proyecto, la unión de dos empresas. BHP, que es la minera más grande del mundo por volumen de activos. La minera más valiosa del mundo, BHP, que desembarca en la Argentina. Y la otra, Ludwig Mining, que es una empresa de alta capacidad técnica. Van a explotar las minas de Filo del Sol y José María en San Juan. Van a explotar fundamentalmente cobre, pues oro y otros minerales, pero fundamentalmente cobre. Ahora, como dijiste vos, como están adheridos al RIGI, al 5.º año no tiene obligación de liquidar más las exportaciones en el país. No tiene más la obligación de liquidar más las exportaciones en el país. Por lo tanto, no van a pagar derecho de exportación a partir del 5.º año. No tiene obligación de abastecer al mercado interno. O sea que es en realidad un modelo extractivo donde ellos sacan nuestro cobre, pero para venderlo afuera. Y a la Argentina no le dejan ni siquiera el beneficio de multiplicador del trabajo. Como bien dijiste, si traen ya campamentos armados en China, traen trabajadores chinos, traen ingenieros todo, y no preparan mano de obra acá, evidentemente no sirve de nada. Lo único que hacemos es el mero papel de ser proveedores de la materia prima, en este caso el mineral de cobre, con el grave daño que el mineral de cobre nos pertenece a todos, no le pertenece al gobernador de San Juan, nos pertenece a todos. O sea, estamos perdiendo un país que tiene, como tenemos nosotros, como tiene Argentina, es el segundo, no lo digo yo, lo dice el Departamento de Energía de Estados Unidos. Vaca Muerta es la segunda región por extracción de gas no convencional y la cuarta en petróleo del mundo. En gas, hay otro mucho más antes, pero en gas natural, en gas no convencional, en gas de las piedras, después de Estados Unidos venimos nosotros. Lo dicen los técnicos de Estados Unidos. Por eso la importante misión de Estados Unidos acá. Por eso está Chevron, por eso están las oraciones que tienen permanentemente las empresas argentinas con empresas extranjeras. De hecho, se financian, o son socios, o se financian por el JP Morgan, por BlackRock, por Vanguard, por Fidelity, por Pincom, por el Wells Fargo Bank. O sea, son socios o se financian con capital norteamericano. Y el caso que hablamos hoy, el caso de Vista Energy, que es un pool petrolero, el 80% de Vista Energy que preside Miguel Galuccio, el 80% cotiza en la bolsa de Wall Street, en Nueva York. Claro. Entonces acá tenemos un grado a nosotros solamente nos dejan proveer la materia prima, lo estás contando vos, proveer la materia prima, que nos pertenece a todos, no le pertenece porque el gobierno de Milei o porque el gobernador, porque los recursos teóricamente le pertenecen a la provincia, el gobernador de San Juan y el gobierno de Milei deciden que Vicuña Corp explote estas minas de Filo del Sol y José María y extraiga el mineral de cobre ahí. Y después queda con ellos lo que quiera. Al revés, nosotros tenemos que ser el Estado el que se apropie de esa renta, el cobre aumentó muchísimo por esto de la inteligencia artificial, un zapilamiento del cobre. Entonces el precio del cobre aumentó muchísimo, tal vez es uno de los minerales que más precio aumentó, casi como el oro. Ese aumento sideral del cobre tenía que apropiarse el Estado. Y hoy hablamos esta mañana, en mi caso que vengo del radicalismo, a mí de chico, cuando mi mamá me daba la leche, me decía cómo YPF se había apropiado, cómo se había creado YPF, la primera empresa estatal del mundo, la primera empresa estatal petrolera del mundo. Después vinieron los mexicanos, después vinieron los rusos, pero primero fuimos nosotros. En 1922, la primera empresa estatal petrolera del mundo lo hizo para poder apropiarse de lo que nos corresponde a nosotros y marcarle la cancha a Shell y a eso que nosotros, la Standard Oil y eso, que eran los dos grandes productores y extractores de petróleo en esa época. Digo, ¿y cómo es la cosa, teniendo en cuenta todo este barajuste político que estamos viviendo, esta diáspora que vive el peronismo, esta disolución del radicalismo, de cara a la necesidad de encontrar una respuesta que nos permita salir de este estado de postergación en el que vivimos todos hemos degradado en nuestra calidad de vida, pero además nuestro país está viviendo un estado de degradación absoluta, del cual le va a costar muchísimo poder salir. Digo, es mucho el daño que está haciendo Milei y hay que conceptualizarlo como tal, ¿sí? Seguro, y lo he hablado todas las veces que lo he hablado contigo, yo no encuentro solución porque no veo un programa, una propuesta nacional y popular que enfrente este modelo. Además, lo que veo es que muchos que tendrían que ser la oposición, o por silencio, o inclusive apoyándolo. De hecho,
la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores le han aprobado todas las leyes que Sí. le he enviado. Claro. La ley base, la Sí, ley sí. de modificación de los glaciares, la ley de reforma laboral, una reforma laboral retrógrado, ahora la inocencia fiscal, inclusive ahora envían una nueva inocencia fiscal. Mirá lo que hacen, habían puesto un límite, decía, bueno, está bien, vamos a revisar las cuentas a aquellos que tienen un patrimonio hasta 10, mirá lo que dice, hasta 10 millones de dólares de patrimonio y una facturación anual de $1 millón. Ahora envían un nuevo proyecto de enmienda del anterior, eliminando esa restricción. Claro. Con lo cual una gran empresa puede todo para traer dólares. Claro. La necesidad de tener que pagar un nivel de perversión que es absoluta, ¿no? Absoluto. Lo que podría, uno está en contra siempre de los perdones fiscales. Siempre está en contra de los perdones fiscales porque significa impuestos que no le pagaron al fisco y aportes previsionales que no le pagaron a sus trabajadores y esto les perdonan. Pero independientemente de la barbaridad, con un límite, digamos, aunque un límite generoso, un patrimonio, no cualquiera tiene un patrimonio de 10 millones de dólares y tiene un ingreso anual de $1 millón. Esos dos límites parecían que, bueno, tomabas unos sectores medios o medios altos, pero no a los grandes. Y acá ya te lo enviaron el proyecto, no van a enviaron el proyecto por el cual lo primero que hacen es levantar esa restricción, con lo cual cualquiera de los grandes puede también adherirse al régimen simplificado de ganancias. Esto es una verdad. Entonces vos le das todo tipo de beneficios para que ellos traigan dólares y esos dólares como vienen se van. Recordemos que el año que viene, este año faltan pagar casi 11.000 millones de dólares. A partir de este mes de junio hasta diciembre faltan pagar 11.000 millones de dólares de capital e interés en la deuda. Y el año que viene hay que pagar 32.000 millones de dólares. Si nosotros fuéramos un país serio, un país que realmente tiene superávit comercial que tenemos, recordemos que tenemos, tal vez este año se habían calculado 13.500 millones de dólares de superávit este año y tal vez estemos más cerca de los 20.000 que de los 13.500. Esto es así, por lo que dijimos esta mañana, récord de producción y extracción de petróleo, 1 millón de barriles por día, 1 millón de barriles de petróleo por día, un mar de petróleo. Todo esto es cierto, es muy buena cosecha de trigo, excelente la cosecha de soja y de maíz, todo esto le va a permitir grandes ingresos. La economía parada frena las importaciones, no hay importación de máquinas y equipos, lo que importan son autos Tesla, como importó este diputado nacional de Jujuy. Entonces vos importás bienes finales y no importás máquinas o piezas y accesorios de las máquinas y equipos. Entonces no tenés ni siquiera inversión productiva. La inversión productiva acá es la atractiva, la que se va, o la del campo que también se va. Si vos ves que baja el consumo de carne vacuna per cápita porque aumenta el volumen de exportaciones de carne, mirá esta realidad. Está bajando el consumo de leche per cápita, lo que consume leche básicamente son los chicos. Hoy hablaba con Silvia Sarabia y me decía que en los hogares medios, no de bajos recursos, sino en hogares medios, el 77% de esos hogares o la gente que vive en ese marco social, en ese marco familiar, ha dejado de consumir lácteos, carne, verdura, fruta, alguna cosa, es decir, ha tenido que dejar de consumir, lo cual está marcando claramente una pauta más que cierta de que estamos en una crisis que es abarcativa y que no solamente perfora a los sectores menos pudientes, sino que ya está de alguna manera llegando a casi todo el mundo. Por lo tanto, algo tenemos que hacer. Horacio, se me terminó el programa, te mando un abrazo y la seguimos. Alberto, dale. Siempre gracias por la comunicación y poder estar en tu programa. Muchísimas gracias.